instalaciones y podamos interactuar con ellos. 2, el tema del presupuesto. Aquí hay varios procesos. Como les decía, mucha gente, y sobre todo en el exterior, fuera de acá, la gente identifica a la Secretaría de Cultura con el festival, no más, y eso no es así. Aquí hay procesos de formación artística y cultural en todos los municipios y Neiva, que el recurso es nuestro, es de todos nosotros los contribuyentes y que se destina para cultura. Esos procesos son en teatro, música y danza, y ahora tenemos también artes plásticas y creo que también va a ir para las bibliotecas, un recurso que tiene que ver con toda la formación literaria. Eso tenemos que hablarlo también con Miguel porque eso se adicionó. Hay procesos de encuentros y formación de artesanos, que eso es maravilloso, la verdad yo he quedado encantada. Producción de artesanos que se han hecho a pulso y que me parece que hace que no los reconocemos, que incluso ni los identificamos y ellos nos representan a nosotros a nivel nacional e internacional con toda su producción. Bellísimo lo que es el sombrero de Pindo, el sombrero de Suaza, las chivas y otra cantidad de artesanías que saben hacer los huilenses y hay que valorarlo y desde luego comprar lo nuestro, es la promoción que yo hago al respecto. Hay recursos para jalonar para cultura y lo hacen ellos muy bien porque ellos son los que trabajan los proyectos, los supervisores y esos recursos vienen de regalías y se han entregado instalaciones físicas, una que está por entregarse en la Comuna 10 en Neiva, acabamos de entregar una en Guadalupe con recursos de regalía y se gestiona a través de cultura. O sea que nosotros digamos que no hay recursos para hacer todos los procesos culturales, no, porque sí hay. Bien organizado, con una responsabilidad que es la que nos debe caracterizar y que yo creo que donde he llegado ellos han sido muy responsables con estos procesos, donde desde luego ellos como supervisores y como empleados públicos, pues lógicamente tienen la responsabilidad que se le dé un muy buen uso y tengan la plena seguridad que vamos a continuar así. Entonces, recursos sí hay. Y yo creo que la otra pregunta ya la respondió Miguel. Bueno, ya Patricia, gracias. Estamos pasando aquí en la pantalla la programación, se les va a entregar a través del boletín de prensa de la Gobernación. Tenemos un minuto para compartir con ustedes el video de la gestora social que está transmitiendo desde Bogotá con el equipo de prensa de la Gobernación y con 200 periodistas nacionales e internacionales y estamos saludando en este momento a través de la página de la Gobernación la transmisión en vivo y en directo, finalizando la rueda de prensa en donde se presenta la programación de Huila, departamento invitado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, centenario La Vorágine y también como ciudad invitada la ciudad de Neiva. El Huila presente como protagonista en el evento más importante de la cultura de nuestro país y a continuación vamos con una conferencia muy especial porque con nosotros están dos de las más importantes investigadoras en el mundo que se han dedicado no solamente a conocer a José Eustacio Rivera, sino La Vorágine, investigarla, divulgarla y realizaron la edición cosmográfica, La Vorágine Cosmográfica, una edición de la Universidad de los Andes y están con nosotros hoy aquí, estarán en la Biblioteca de Rivera a las 6 de la tarde y también estarán mañana a las 7 de la noche en San Agustín. Invitamos a los periodistas para que por favor esperemos y a los gestores culturales por favor esperemos un momento, vamos a dar inicio a la conferencia y en el puesto donde están ubicados vamos a estarles compartiendo un refrigerio para aprovechar el tiempo, sabemos que ustedes están cortos de tiempo de medios. De la gobernación del Huila y en especial de nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a los invitados especiales, en especial al país Brasil como invitado internacional y a cada uno de ustedes, medios de comunicación importante en este evento. Por primera vez en la historia, el departamento del Huila es el protagonista del evento cultural más importante de Colombia. La Feria Internacional del Libro de Bogotá
Filbo, y se realiza en el marco de la celebración del centenario de publicación de La Vorágine, novela del huilense José Eustacio Rivera. El Huila, cuna de Rivera, compartirá esta honrosa invitación con Brasil, quien este año será el país invitado, donde la temática de la selva, la naturaleza y la diversidad se une para una feria en torno a la biocultura. El Huila es un territorio biocultural por excelencia y ser el departamento invitado a la Filbo 2024 es un gran honor, pero además la mejor oportunidad de llevar ante Colombia y el mundo el legado de José Eustacio Rivera, que hoy en día está representado en una amplia oferta cultural donde la red departamental de bibliotecas públicas juega un papel fundamental, de la mano de los procesos literarios y la evolución del ecosistema editorial. De la gobernación del Huila y en especial de nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, un saludo muy especial. Era de esta manera un saludo, una manera de mostrarles a ustedes que el departamento del Huila se está mostrando a nivel nacional e internacional y que la literatura está teniendo un gran auge, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional también. Vamos entonces, queremos invitar a nuestras conferencistas, la doctora Margarita Serge, la doctora Erna, que ya se encuentra con nosotros. Van a estar aquí con nosotros hablando acerca de La Vorágine y tenemos una última intervención. Eduardo estaba pendiente también por intervenir. Gracias, Patricia, felicitaciones a Miguel, a nosotros todos que estamos aquí, que hemos atendido a la invitación importantísima y desperdiciada, y nadie mejor que tener hoy a la doctora profesora Bexabé. Yo felicito el nombramiento que hicieron en su persona, porque nada mejor que frente a la cultura esté una profesora, y debíamos de aprovechar precisamente este momento para que usted fuera la líder precisamente que desde la Secretaría de Cultura fomentara el llamado en cada uno de los colegios para que se volviera obligación que un evento de esto viniera una representación de cada colegio y que esto hubiera estado repleto, ¿sí? Se faltó la difusión por ese lado, porque nada mejor, vuelvo y repito, que al frente de cultura, que cultura es todo, es política, es lo que vemos en la calle, es el que vota la basura, que es lo no correcto, pero eso es cultura. Entonces, ¿cómo aprovechar, profesora, una emisora que en un tiempo estuvo abandonada y que hoy estuvo en un rincón donde vivían los murciélagos? Yo estuve 3 veces como contratista y trabajando también gratis, porque a mí me llama la atención es la cultura. Entonces, pero como la cultura es todo, a mí me verán en la reunión política, me verán en donde el maestro Rumichaca. Entonces, he participado, he rogado que me lleven como periodista, siempre he ido 3 ferias de Bogotá, me hago carnetizar allá, estoy pendiente, estoy fomentando eso y a través me uno con otros periodistas, ya tengo mi red propia, buenas noticias. Entonces mi pregunta es, vamos a aprovechar esa emisora, ahora sí, con ese espacio tan extraordinario. Mejor dicho, no lo tiene ni RCN Radio en Bogotá, porque conozco los estudios en Bogotá. Qué belleza de emisora. Yo desearía estar allí con Patricia, gran amiga, desde que llegó del Quindío. Muchas gracias. Allí haciendo un programa espectacular, Hernán, que se llamara la Vorágine. Aprovecho este comentario Sí. que nos haces para invitar a los periodistas que se encuentran con nosotros a que se inscriban en la página Filbo, ponen en Google Filbo Registro Prensa, hacen el registro individual desde su medio y con eso pueden tener el ingreso
todos los 17 días de la feria y además pueden disponer de un espacio de trabajo en la Feria del Libro. Allí hay una sala disponible para los periodistas que se puedan inscribir. Entonces, ustedes hacen el registro a través de la página. Si necesitan algún apoyo, pues pueden pedirlo con nosotros, pero los que pertenecen a las instituciones públicas como alcaldía, gobernación o demás entidades, las entidades pues les hacen una nota que respaldan su inscripción, porque si no, tienen que llegar allá y pagar como todo el mundo la entrada de 12,000 pesos. Entonces, para evitar para que pues, además puedan estar disfrutando la feria, hasta el 15 tendremos la oportunidad de que los periodistas se inscriban de manera gratuita en la página web de la feria. Ya ustedes pueden entrar a la página y encontrar la programación general. Del Huila van a encontrar 5 eventos que son los principales, los 2 eventos Día del Huila, el día de la premiación de la Bienal, 2 eventos con 12 escritores que está promoviendo la ciudad de Neiva. El municipio de Neiva va a apoyar 12 escritores que van con un apoyo de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura, pero también vamos a tener el evento de museos en esa parrilla de programación y un evento en torno a la historia del Festival del Bambuco con uno de los historiadores más importantes del departamento del Huila, que va a estar allí hablando acerca de la historia del festival, y tendremos otro evento en torno al centenario de la vorágine. La programación del stand la vamos a tener disponible en el stand propio, porque allí tendremos tarima y escenario para las actividades académicas, y esa va a estar colgada en las páginas de Biblioteca, Secretaría de Cultura y Gobernación del Huila. Entonces, pues esta información adicional para los periodistas que nos acompañan y que quieren seguir el minuto a minuto de toda la programación los 17 días en la Feria del Libro. Tendremos periódicos del Huila, allí el Diario del Huila, La Nación se han unido, todos los días van a estar transmitiendo, publicitando las actividades y teniendo el periódico allí para que los huilenses que están en Bogotá también puedan ir a disfrutar del stand y sea un pedacito del Huila en la gran Feria Internacional del Libro. En la Casa del Huila tendremos todo el tiempo la exposición 40 ilustradores dan su mirada de la vorágine, y también es una manera de mostrar desde lo gráfico o cómo se ve la vorágine para nuestros artistas. Sí, señor, la Casa del Huila no solamente va a tener la exposición, está abierta, es de todos nosotros, pero además tiene permanentemente actividades y una tienda promisión en donde se pueden encontrar buen café, productos huilenses, artesanías y libros de literatura huilense. Además, importante contarles, no sé si ustedes han pasado a tomar un café a la tienda Promisión del recinto ferial. Allí no solamente están nuestros 5 productos de origen, somos el departamento con mayor cantidad de productos de origen en Colombia. No solamente el buen café, sino también el sombrero de Suaza, la chiva de Pitalito, las achiras y la chulupa. Además, están los libros de la literatura huilense para que todos los conozcan. Entonces, son espacios que sí se están realizando que están abriendo para mostrar el departamento del Huila. Ya tenemos a nuestras invitadas, por favor, un fuerte aplauso para ellas. Estas 2 mujeres se han encargado de hacer que la vorágine tenga un nivel altísimo en lo académico en Colombia y en el mundo. La maestra Erna von der Walden es la curadora y quien ha estado también a cargo de una de las más importantes exposiciones del Ministerio de Cultura en la Feria del Libro de Bogotá. Ella vive en Londres, pero vino específicamente y desde enero dijo: yo voy al Huila, quiero conocer San Agustín, y aquí la tenemos. Y Margarita Serge es una de las antropólogas más importantes de Colombia, una mujer que se ha puesto las botas y han dado los ríos y los territorios nacionales mostrando una manera distinta la antropología y la forma de ver el mundo, y pues se ha adentrado también apasionadamente en la vorágine.
hasta tenernos la edición más bella, la edición más completa, que es la edición cosmográfica que el año pasado presentó la Universidad de los Andes y que a partir de la próxima semana, por deferencia de ellas dos, va a estar aquí en la biblioteca para que ustedes la conozcan y la disfruten. Bueno, vamos a reiterar el aplauso, por favor, para ellas dos. Entrego este micrófono y bienvenidas. Bueno, muy buenos días a todos por acompañarnos esta mañana, por su interés en la vorágine, que como hemos visto, pues es parte de la vida cotidiana de la ciudad, del departamento, por todos lados. Nos encontramos a José Eustacio Rivera, nos encontramos escenas de la vorágine, realmente pues muy estimulante ver esto. Y gracias a la Secretaría de la Cultura del departamento, gracias a la biblioteca y a su director, gracias a Ana Patricia por la invitación que nos han hecho para hacer esta presentación sobre la vorágine el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar a primero pues hacer una recapitulación, si se quiere, sobre quién era José Eustacio Rivera, y para eso le doy la palabra a Erna. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo reitero los agradecimientos de Margarita y muy emocionante estar en el lugar en donde nació Rivera. Hay algo que cambia completamente la percepción de las cosas cuando uno siente el calor, el clima, ve los árboles, es distinto, no es lo mismo que leerse todas las biografías, ya hay como una sensación térmica de lo que fue la vida de Rivera que es muy que añade a una comprensión. La biografía de Rivera pues obviamente cubre un espectro de cosas muy complejas y muy amplias y nosotras lo que hacemos más que todo es una lectura, digamos, en donde la vorágine se convierte el eje, donde recogemos los elementos más importantes, tanto de la vida política como de la vida literaria de Rivera y obviamente de lo que fueron sus viajes, etcétera. Es decir, el conocimiento que Rivera cobra del país lo leemos de alguna manera a través de lo que se plasmó en la vorágine. Entonces, un poco lo que les vamos a mostrar es más en ese sentido que en lo que fue la cortísima vida, porque no se nos puede olvidar nunca que este hombre murió a los 40 años, que fue una cosa impresionante lo que alcanzó a hacer y bueno, y doloroso lo que se quedó trunco. Entonces es también una lectura a partir de cómo el espacio político y el mundo político, el mundo literario de Colombia en ese momento queda las huellas que leemos en la vorágine. Para nosotros la vorágine es de alguna manera como nos traza las rutas y los caminos de lectura de estos elementos. ¿Podemos pasar la diapositiva? Podemos pasar la diapositiva. En el transcurso de la vida de José Eustacio Rivera, como ustedes pueden ver en este mapa, Colombia perdió una cantidad muy importante de su territorio. Perdió desde Panamá a comienzos del siglo XX, y como podemos volver a ver aquí en este mapa, pues Colombia fue perdiendo una cantidad de territorios, no solamente Panamá, sino y en especial en la región Orinoco-Amazónica. Entonces, esta preocupación de Rivera de ver este proceso de pérdida para el país de su territorio que sucedió en el transcurso de su vida, digamos, fue algo que marcó su vida como escritor, que marcó su vida como político. Sí, hay que pensar, hay varios elementos de la vida de Rivera que muestran la relación tan fuerte entre el problema de las fronteras y su actividad política. Uno es
cuando llega a la escuela normalista en Bogotá, después de todos los tropiezos educativos que tuvo en los distintos colegios en Neiva y en el Huila en general, que siempre lo echaban de los colegios, no se graduaba y todo, pero finalmente era muy buen estudiante. Entonces llega a Bogotá, a la escuela normal, con excelentes notas, tanto que entra en un curso, dijéramos, acelerado de 2 en lugar de 3 años para graduarse de normalista. Y sucede que el año en que se gradúa, que se tenía que graduar, es 1909, cuando el presidente Reyes quiere firmar el tratado de resolución, dijéramos, de la cuestión panameña, en donde se cede Panamá básicamente a los Estados Unidos. Se llama la independencia de Panamá, pero se le cede a los Estados Unidos. Y Colombia, lejos de recibir una compensación, como bueno, eventualmente se logró, quedaba con una cantidad de obligaciones. Entonces hubo una protesta enorme y Rivera, como estudiante normalista, ya de último año, pero bastante mayor que sus compañeros, lidera la marcha de los estudiantes normalistas hacia la Plaza de Bolívar a protestar contra lo que quiere hacer el presidente Reyes, el atropello contra la soberanía nacional. Reyes termina renunciando efectivamente unos pocos días después de esta manifestación, obviamente no solo por Rivera, sino porque son muchísimos los protestantes, y Rivera termina en la cárcel. 4 días encarcelado por lo que es la primera protesta estudiantil colombiana, en donde el estudiantado entra al escenario político. Pasan los años y Rivera entra a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, hace una tesis sobre las herencias, pero el que es su director de tesis, que es un profesor que se llama Jesús Antonio Uribe, es el especialista en las resoluciones de fronteras. Entonces, Rivera es un tipo que está muy consciente de todo este proceso y después llega a la Comisión de Límites en 1922, efectiva. ¿Podemos pasar Una. Llega efectivamente a la Comisión de Límites en 1922 a ser una de las personas que tiene que resolver uno de los conflictos territoriales que tiene Colombia. Entonces ahora pasa. Entonces esta preocupación. No, la anterior, por favor. Gracias. No, la siguiente. ¿No tienen un control remoto para nosotros poder pasarla? Entonces la siguiente. No, la siguiente. Esa. Perfecto, gracias. Entonces, esta preocupación por la soberanía nacional, por la pérdida de territorios, pues como vamos a ver va a ser una constante de Rivera, y en un momento dado se hizo muchas críticas a que Rivera realmente no había conocido la región, se llegó a decir, inclusive en un libro de Alfredo Molano aparece un testimonio que dice que no, que eso aquí Rivera nunca pasó por aquí. Sin embargo, es evidente que Rivera tuvo una relación muy directa con la región Orinoco-Amazónica, que es la región que él va a darle, digamos, una vida impresionante en la novela. Entonces, su primer contacto con la región fue aquí en Neiva, donde tenía un gran amigo que había sido colono, quinero, cauchero, en el Putumayo y en el Caquetá, y que le contaba por las tardes a Rivera las historias y las aventuras de sus viajes en la selva, a los indígenas que había conocido, lo que sucedía en las caucherías, y eso, digamos que disparó la imaginación de Rivera. Rivera a partir de eso resuelve hacer un viaje a Villavicencio. Él era cazador y hace un viaje, digamos, deportivo, si se quiere, a la zona de Villavicencio y conoce entonces muy bien, en esa época pues Villavicencio era apenas un villorrio y realmente pues era una excursión a la selva y a los bosques de galería que existían todavía en los llanos, que ya no existen. Sí, y ahí es donde escriben una primera pieza relacionada con el llano que se llama La Casa de Taínos, que son chigüiros. O sea, ya empieza a plasmar lo que son sus experiencias de vida, por así decirlo, muy fuertemente en expresión literaria.
Después de eso, le proponen un trabajo en el Casanare como abogado, de ir a representar a una de las partes en un pleito sobre un hato ganadero. Esta historia, el famoso pleito de Mata de Palma, tiene una historia compleja que yo no me le mido a resumirla en estos momentos, pues nos tomaría el resto de la mañana. El caso es que en medio de este pleito, Rivera resuelve que él es en realidad a representar a la parte contraria a la que lo había contratado. Entonces, por decirlo así, se cambia de bando y le parece que lo justo realmente es defender a la otra de las partes. Entonces se cambia de bando y digamos, toda esta experiencia del pleito de Mata de Palma pues hace que él viva durante una cantidad de tiempo importante en Orocué y conozca la región del Casanare y parte del Bichada durante su estadía en esta ciudad. Y entonces, ahí también se mete en un negocio de ganado, que es el que termina de alguna manera plasmando como lo que pasa entre COA y Subieta. Eso, pues obviamente el de él no termina tan dramáticamente, sino en otro pleito. Entonces, bueno, ahí seguimos. Después de su vida en los llanos, Rivera se va para Sogamoso, entre otras cosas porque él tenía esta enfermedad muy extraña que aparentemente nunca le diagnosticaron bien realmente, que no se sabía qué era, y se fue, digamos, como a una cura de reposo en Sogamoso, y estando en Sogamoso escribe el manuscrito de la primera parte de La Vorágine, o sea, de toda la parte de La Vorágine que transcurre pues precisamente en los llanos del Casanare y en el Bichada. Después de eso, unos años después, a Rivera lo nombran secretario o abogado, ¿abogado o secretario? Abogado de una comisión de límites, precisamente que se establece para dirimir el problema territorial entre Colombia y Venezuela. Entonces, los miembros de esa comisión de límites pues hacen un viaje que recorre toda la región limítrofe realmente entre Venezuela y Colombia, pero también entre Venezuela, Colombia y Brasil, en el área del Alto Río Negro. Entonces, con esa comisión también, que se podría escribir una novela solo de la comisión, durante el transcurso de ese viaje, pues se van por el Magdalena hasta Barranquilla, después cogen barco, paran en La Guaira, en Venezuela, entran por la boca del Orinoco, por Ciudad Bolívar, y se meten por el Orinoco a recorrer los límites colombo-venezolanos. En un momento dado se quedan sin recursos, no les llegan los recursos prometidos. El acuerdo era que los venezolanos pagaban los gastos de los colombianos y Colombia pagaba los gastos de los venezolanos. Sí. Y Venezuela nunca pagó. Entonces se vieron sin recursos, pero además Rivera, siendo Rivera, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el director de la comisión y entonces terminó en últimas yéndose por cuenta propia. Y la parte que hace, sobre todo en la parte alta del Orinoco, Caciquiare, Río Negro, la hace solo. La hace solo y él aprovecha además para recorrer todos los ríos de la zona. Se mete por el Guaviare, se mete por el Inírida, por el Atabapo y el Alto Río Negro, y una zona que era de una importancia y sigue siendo de una importancia geopolítica inclusive mayor que la de Panamá, que es el río Caciquiare, que une la cuenca del Orinoco con la cuenca del Amazonas. Ahí uno pasa en la cuenca del Orinoco al Río Negro, que desemboca en el Amazonas. Entonces, él recorre pues toda esa región, de nuevo él cazaba para alimentarse, y eso hace, la práctica de la cacería pues es una práctica que hace que la gente desarrolle una mirada muy particular frente al entorno, frente al paisaje, al detalle del paisaje, y entonces pues Rivera tiene esa experiencia así de cercana con el entorno en esta región. Y estando en
Estos recorridos en un campamento cauchero, me imagino yo, en la mitad de estos ríos, es ahí donde él escribe en un libro en un cuaderno de contabilidad, escribe la segunda parte y la tercera parte de La Vorágine. En una población que se llama Yavita, que era en el territorio en disputa, que en ese momento pues podía ser perfectamente colombiano como venezolano, y hoy en día es Venezuela. O sea, en últimas, La Vorágine se escribió gran parte en Venezuela. Y el manuscrito, o lo que es hoy Venezuela, en ese momento pues estaba por verse. Y una de las cosas interesantes del manuscrito que tiene la Biblioteca Nacional es que él tacha la fecha en la que comienza a escribir y pone como fecha de inicio cuando comenzó en Sogamoso. Pero ese es el cuaderno que él se lleva allá, a la expedición. Y esta es la última, la nota final de ese cuaderno. De ese cuaderno, sí. Que dice: este cuaderno viajó conmigo por los ríos. Este cuaderno viajó conmigo por los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, Caciquiare, Río Negro, Amazonas, Magdalena, y durante el año de 1923, cuando anduve como abogado de la Comisión Colombiana de Límites con Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos, que resume muy bien lo que fue la experiencia directa de Rivera en la región. Después de que él escribe La Vorágine, que termina el manuscrito de La Vorágine, él sigue muy inquieto con lo que está pasando, sobre todo con las caucherías, y hace, digamos que por su propia iniciativa, un nuevo viaje al Caquetá y al Putumayo para entrevistar a la gente sobre las caucherías. Entonces él se documenta profundamente sobre la situación, sobre todo sobre la situación del caucho. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Y aquí una cosa sobre la novela que es muy importante tener en cuenta en la forma de la novela misma. Rivera pone como experiencia de Cova lo que él mismo conoció y pone como relatos insertados lo que no conoció personalmente. O sea, lo que es Putumayo, él no alcanzó a llegar al Putumayo. Hizo 2 intentos de ir a Caquetá y Putumayo, esos 2 viajes fracasaron. Entonces, tenía amplísimo conocimiento de lo que estaba pasando en la región. Lo inserta como un relato de una tercera persona. Cova relata de primera mano lo que Rivera conoce de primera mano. Y lo demás es contado por otros. ¿Podemos pasar? Bueno, y esta es una cosa que, bueno, está un poquito como cortada la pantalla, pero… ¿Se puede ocultar la pantalla? Pero bueno, así se lo imaginan. Se usa la imaginación. Sí. Estas son fotos que Rivera incluye en la primera edición de La Vorágine de 1924. Para Rivera, un elemento fundamental, nosotros le ponemos aquí dispositivos de pseudoautenticidad, que es incluir estas 3 fotos. Una foto que es Cova en las barracas de Guaracú, foto tomada por la Madonna Zoraida Irán, que es el mismo Rivera realmente en la expedición de Límites. Una foto de un cauchero cualquiera y una foto que él dice es don Clemente Silva. Esa foto de don Clemente Silva, por cierto, yo encontré que es una foto que tomó un fotógrafo sueco en 1905 y que parece que circuló mucho en la zona. Era una postal. Era una postal y hay muchas de esas, hay montones de postales. Entonces, estas fotos se las pone como una cosa para darle autenticidad al relato, para que se crea que todo lo que está contando es real. Y al mismo tiempo, pues obviamente hay un trabajo literario que va en sentido contrario,
que todo esto es ficción. Y esto es un poco el problema que va a tener la novela que el mismo Rivera lamenta, que dice que su preocupación principal era la cuestión sociológica, denunciar lo que estaba sucediendo en el mundo de las caucherías, que como ya hemos visto no era solo el Putumayo, era en Venezuela, era en el Bichada, era en Brasil, es una cosa amplísima de la cual ya hablaremos. Y todo el mundo creía que entonces eran novelerías, cosas de la vorágine, que eso no podía ser verdad. Entonces la novela quedó atrapada entre ficción y realidad de maneras muy complejas, como sabemos, que de alguna manera el mismo Rivera creó. Bueno, otro de estos dispositivos ya no de pseudo-autenticidad, sino un dispositivo realmente de autenticidad y en este caso un efecto de realidad, fue el hecho de que Rivera en la 5ª edición, que fue la última edición en la que él trabajó antes de morir en Nueva York, cuando se gana el famoso pleito de ganado, le entra una plata y con esa plata se va para Nueva York, crea una editorial en Nueva York que se llama la Editorial Andes y allí publica la de la 5ª a la 9ª edición de La Vorágine. Ese fue el último manuscrito, digamos, cuidado por él, corregido por él, y en esa edición él le incluye 4 mapas, que son 4 mapas que muestran las distintas rutas de los personajes de la novela. Y digamos que él hace un ejercicio de precisión realmente geográfica, mostrando la ubicación geográfica precisa de los recorridos y de los lugares que él describe en la novela. Desafortunadamente los mapas no se volvieron a publicar nunca jamás, los mapas se perdieron y ninguna otra edición de La Vorágine volvió a sacarlos hasta que nosotros la sacamos. Hasta que nosotros en la edición cosmográfica. Una de las cosas que hicimos en la edición cosmográfica fue volver a sacar los mapas que puso Rivera en 1928. La siguiente. Confrontamos entonces esos mapas de Rivera con un mapa, digamos, contemporáneo, un mapa hecho con un sistema de información georreferenciada, donde, digamos, se puede apreciar realmente la amplia dimensión geográfica de la región que describe Rivera. No es un recorrido que arranca en los Andes, en Bogotá y en Pasto y que llega hasta Manaos en el Brasil. Quiero decir que Avianca acaba de poner un vuelo Bogotá-Manaos directo y se demora 4 horas en avión, o sea, se demora más que ir de Bogotá a Miami. Eso para que le dé a uno como una idea de lo que son las distancias en la región amazónica. Volar entre Leticia y Manaos son 2 horas de vuelo, o sea, es más que ir de aquí a Cartagena. Entonces, esto es para tener una idea de la dimensión de la región que describe y que recorre Rivera en la novela. ¿Podemos pasar? Y esta es una intervención sobre el mapa de la ruta de Coba que vimos antes, donde destacamos una serie de lugares donde transcurre la novela que son lugares ficticios. Entonces está arriba la Maporita, las 3 que están arriba son la Maporita, el Hato de la Maporita es la comunidad indígena de Macucuana, ¿cómo? Sí, y después está ¿cómo se llama? El Garcero de las Hermosas, después tenemos el sitio en el Alto Río Papunagua y donde se junta el Papunagua con el Inírida en el Alto Izana, donde se encuentran con Clemente Silva, y finalmente los otros 2 sitios son el Naranjal, el Siringal del Naranjal y el Siringal del Yaguanarí sobre el Río Negro. La importancia de estos sitios ficticios de Rivera es que es muy interesante notar que Rivera crea estos lugares que son los únicos lugares ficticios en un mapa donde todo lo demás tiene exactitud geográfica. Entonces, en estos lugares ficticios es donde Rivera abre, si se quiere, unas ventanas para mostrar la historia y la sociología
y los procesos económicos de la región. Entonces podemos… Sí, y entonces ahí está, si nos… Ok, gracias. Es que está trabajando la que esté en la mitad, súper. Una de las cosas, yo no sé si eso es lo que viene ahorita, porque no me acuerdo, pero en esos puntos, claro, están los distintos procesos productivos de los que trata la novela, porque se ha concentrado mucho la visión sobre el caucho y se ha desconocido que de hecho la novela trata en el llano sobre la ganadería. En la primera parte es sobre todo ganadería, pero ya también los efectos de las caucherías sobre el hato ganadero. En la segunda parte tenemos las plumas de garza, la zarrapia y los efectos también de la cauchería y bueno, y de todo el sistema económico. Y la tercera parte es mucho más, la segunda parte de la segunda parte, cuando se encuentran a Clemente Silva y en adelante, pasa a concentrarse en cauchería. Pero la mitad de la vorágine es otros procesos productivos. O sea, no es solo caucho. Sí, son varios procesos. Comenzando pues por el ganado, que él ilustra muy bien en la región en su estadía en el hato de la Maporita y en el hato de Subieta. Podemos pasar la próxima. Y digamos a lo largo de todo este proceso y estos distintos procesos económicos que nos muestra Rivera, quizá una, digamos, de las descripciones más vívidas que documenta realmente la novela y que no solo documenta sino que además denuncia es el sistema que se implementa en esta región para extraer lo que llamaban los frutos del bosque, para extraer, como mencionaba Erna, las plumas de garza, para extraer la zarrapia, las diferentes gomas y obviamente para el caucho. Este es un sistema, digamos, que van a introducir los comerciantes ambulantes que se llaman marrateros en el Brasil, aviadores en el Perú, aquí en Colombia se llaman cacharreros, tienen distintos nombres, pero es el mismo principio. Son comerciantes ambulantes que entran por los ríos. En este momento además se facilita porque ya se comienzan a usar barcos de vapor. Entran por los ríos y les llevan a las comunidades de pequeños campesinos, de caboclos y de indígenas, les llevan baratijas y mercancías del mundo moderno y los endeudan, les dan un avance en mercancía y le dicen, ustedes me tienen que pagar con el producto que esté en boga, me pagan en zarrapia, me pagan en balatá, me pagan en vainilla, etcétera. Y digamos, este sistema, pues que se conoce como el endeude o el amarre, es un sistema pues que no solamente es terriblemente perverso en la medida en que son los prestamistas los que ponen los términos de la deuda, porque ellos son los que tienen, digamos, los medios de registro, son los que llevan las cuentas, tienen las pesas, tienen las medidas, tienen la infraestructura de transporte y ellos ponen los precios de lo que venden y ponen los precios de lo que compran. Entonces pues obviamente la especulación y el abuso es absurdo. Entonces este es un proceso por el medio del cual entra basura a la selva, entran cacharrerías baratas y salen productos preciosos de la selva. Sale madera, sale oro, salen resinas, salen gomas, etcétera. Podemos pasar a los… Aquí tenemos varias escenas de lo que era el proceso del endeude, del enganche o de la habilitación, donde la gente llegaba pues a estos campamentos con sus cargamentos, repito, del producto que fuera para que fuera pesado y con eso iban pagando la deuda. Obviamente estas eran deudas que eran impagables, eran deudas que estaban hechas para que nunca se pudieran pagar. A veces involucraban no solamente a los individuos, sino a familias enteras y eran deudas que eran hereditarias. Entonces esto realmente se conoce como el sistema de la nueva esclavitud, que prefigura el sistema de trabajo, por ejemplo, mediante el cual se llevan a los inmigrantes ilegales a los países del llamado norte global, las maquilas, todo esto funciona con base en este mismo principio
del endeude y del enganche, etcétera. Bueno, después vamos a ver que la Casa Arana es obviamente el centro en el cual se concentra. Mucha de la atención sobre lo que ha pasado con las caucherías se centra sobre la Casa Arana, porque fue el caso más notorio y el más intervenido, pero bueno, como vamos a ver ahorita es un caso general. Pero vamos a ver también cómo a la Casa Arana, cuando finalmente tiene que salir de Colombia, se le tiene que compensar con $200.000, lo que es supuestamente la deuda que no puede cobrar. Después de que la ha venido cobrando a lo largo de años y años y años, cuando finalmente lo sacan de Colombia, porque el territorio se le adjudica a Colombia en los acuerdos internacionales, Arana se le compensa, porque tiene la deuda acumulada de las comunidades indígenas de las que ha explotado a lo largo de 40 años. Es de una perversidad. Yo no puedo no ponerme furiosa y emotiva con esto. Y es algo a lo que no le habríamos prestado la atención que le prestamos hoy en día, si no es por Rivera. Por el hecho de que la Vorágine es una novela que no nos permitió olvidar lo que sucedió. Bueno, aquí tenemos el mapa hecho por el expresidente Rafael Reyes. Es un mapa que él hace de Sudamérica con los productos promisorios, y la mancha negra que se ve aquí sobre la Amazonía es la mancha de caucho. El caucho se consideraba realmente como uno de los materiales promisorios y siguió siéndolo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo uno de los materiales industriales claves para el mundo. Podemos pasar la diapositiva, gracias. El caucho fue, digamos, uno de los materiales estratégicos para la Segunda Revolución Industrial. El caucho se utilizaba pues no solamente en una serie de productos de uso cotidiano como impermeables, botas, etcétera, sino cambió por completo la experiencia de la bicicleta, ¿no? Las ruedas de bicicleta hasta ese momento eran de madera o de metal, entonces en el momento en que se introduce el neumático hecho de caucho, pues cambia por completo la experiencia de montar en bicicleta y hay un boom de la bicicleta y por lo tanto un boom de la demanda de caucho. Podemos pasar a la siguiente. Y ese boom de la demanda de caucho se ve además reforzado también por la demanda de gomas en general, de gutapercha y de distintos tipos de gomas para la industria del cableado. Para ese momento, comienzos del siglo XX, se estaba interconectando el mundo a través del telégrafo y se necesitaba tender cables aéreos y sobre todo cables submarinos para lo que se utilizaban diferentes tipos de gomas. Y se nos fue la imagen. Y finalmente lo que redispara la demanda del caucho, aquí tenemos pues el mapa de la red básica de cableado, que entre otras cosas es el antepasado de la red de fibra óptica de hoy en día, que en muchos casos sigue utilizando los mismos trazados, no creo que los mismos cables, pero sí los mismos trazados de la red de telégrafo. Claro, es decir, aquí la conexión que también es clave es que los nuevos procesos extractivos de tierras raras, litio, etcétera, etcétera, se hacen para esos nuevos cables y los sistemas de explotación son muy parecidos, las zonas de explotación son casi las mismas. Coltán y todo. Coltán, en el Orinoco, por ejemplo, todo eso, y lo mismo involucra, y es un proceso global, porque eso es lo que hay que entender también de lo que hace La Vorágine. La Vorágine no está hablando de una cosa, no es una novela regional, es una novela global, está hablando de un proceso de transformación global que va a tener un epicentro específico en el Amazonas y un epicentro específico en el Congo, son simultáneos, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos que Rivera no está hablando de un problemita que hay por ahí en una finquita, no, esto es una cosa de una dimensión impresionante.
y que de alguna manera hoy en día, si en aquella época era difícil concebir la relación entre el producto, la extracción del producto en la selva y el procesamiento industrial, hoy en día es más difícil porque nos hablan de una nube y no hay tal nube. Esa tal nube está en cables. Está hecha por una red semejante a esta. Sí. Y definitivamente pues el otro factor que dispara la demanda del caucho pues es la industria automotriz. Como ustedes saben, el automóvil se convirtió en el epítome de la vida moderna, de la libertad del mundo moderno, del modo de vida deseable de la vida moderna. Y entonces cuando Ford en el año de 1907 se inventa su famoso modelo T, que pone al alcance de los bolsillos de la clase media, se puede comprar carros, porque antes los carros solo los podía comprar la élite, pero cuando Ford saca su famoso modelo T se vuelven asequibles. Entonces la demanda de caucho que se usaba sobre todo para las ruedas, pero también para distintos otros momentos de la producción automotriz, pues se dispara enormemente. Podemos pasarla a la siguiente. Gracias. Aquí tenemos entonces un mapa de lo que se conocía en la época como los ríos de caucho. Esos ríos de caucho son los principales ríos, digamos, los ríos donde principalmente se encontraba la especie de caucho más preciada aquí en el Amazonas, que eran las diferentes variedades de hevea. Se encontraban, como ustedes pueden ver en la zona aquí marcada de rojo, esa era la zona de producción de caucho. Entonces esta era la red de ríos de donde se sacaba la mayor parte del caucho natural que iba a los mercados de los grandes centros industriales. ¿Podemos pasar? Y esa producción del caucho se organizaba en un eje constituido por 3 ciudades en el Amazonas, que eran, digamos, los grandes centros de acopio. De ahí se recogía el caucho que subía, ¿no? Por ejemplo, del río Madeira, del Purús, del Madre de Dios que está aquí abajo, que desemboca en el Madeira, del Putumayo. Se recogían en 3 ciudades que eran Iquitos, Manaos y Belém. De Belém se embarcaba por las rutas del Atlántico hacia los Estados Unidos, hacia Europa, etc. De hecho, en las estadísticas casi se menciona que algo así como el 92% del caucho en el mundo provenía del Brasil. En realidad no provenía del Brasil únicamente, provenía de toda esta región amazónica que salía por el río y salía por Belém. Entonces por eso se contabilizaba como que salía, como que era brasilero. Aquí en Sudamérica había otro puerto importante de salida del caucho que era Ciudad Bolívar, arriba en la boca del Orinoco, de donde salía también el caucho que se producía en la parte alta del Orinoco cuando se encuentra con el Río Negro. Pues toda esa es una zona de producción cauchera que salía por el Orinoco. Entonces podemos pasar la siguiente. Y aquí tenemos pues a uno de los personajes tristemente célebres de toda esta historia del caucho, Julio César Arana, quien comienza precisamente como aviador, como comerciante ambulante, entra a la región y comienza a enriquecerse con el negocio de endeudar a la gente vendiéndoles primero sombreros, porque su papá hacía sombreros de Jipijapa, lo que llaman sombreros Panamá. El papá hacía sombreros, entonces él comenzó vendiendo sombreros y cacharrería en los ríos de la selva, se fue enriqueciendo, se fue posicionando, empezó a comprarle, digamos, estaciones a colombianos que estaban en esa zona que estaba en disputa entre Perú y Colombia en el río Putumayo. Y en unos años se consolida como el principal exportador de caucho desde Iquitos y monta pues una empresa que se llamaba la empresa Arana Hermanos. Arana Hermanos que la van a incorporar en Londres con un capital de 1.000 libras que recogen de 1 millón de libras
Me faltó nada menos que 2 ceros. Unos ceritos. Unos ceritos. Un capital de 1 millón de libras, donde recaudan entonces capital de socios ingleses con el nombre de la Peruvian Amazon Company. Sí, hay que tener en cuenta que lo que hace que Arana pueda hacer toda su movida son varias cosas. Arana empieza a incursionar en el Putumayo hacia 1903, se asocia con colombianos que ya tenían caucherías en el Putumayo, y poco a poco empieza a correrlos es un decir, a matarlos y a tomar posesión de lo que ellos ya habían organizado, de las estaciones caucheras que ya tenían. De hecho, la Chorrera y el Encanto funcionaban antes de que Arana llegara, como estaciones caucheras. Entonces, lo que le favorece a Arana es el factor Guerra de los 1000 días, pérdida de Panamá. Colombia tiene completamente descuidada la frontera sur y no tiene ninguna capacidad, no tiene capacidad económica ni ningún interés. En últimas, esos son tierras de nadie, como dice bien un libro que escribió Margarita, que les recomiendo muchísimo, que se llama El revés de la nación. Esos son tierras de nadie. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, va a haber un acuerdo de modus vivendi, que lo crea Rafael Reyes, él considera un gran logro de su misión diplomática, que es que ni Perú ni Colombia intervienen en ese territorio. Se dejan las cosas tal como están y se reconoce que el territorio es colombiano, pero que la explotación cauchera es peruana. Y quedamos todos tan contentos. Y viene un tercer factor, que es que Arana, cuando crea esa compañía, internacionaliza la Casa Arana, de manera que si llega a haber un laudo arbitral que le cede el territorio a Colombia, él puede decir que esto es una empresa inglesa. Claro, esto es una empresa inglesa. Sí. Y él se escuda. Y la negociación es otra. Sí. O sea, ni siquiera, no es tanto el capital, aunque el capital no viene mal, sino precisamente eso. Consecuencia de ello, la presión de los inversionistas ingleses, porque lo que ellos quieren ver es beneficios. Y entonces aquí tenemos la política del terror. Aquí es cuando se siembra el terror. Exacto. Aquí tiene esta fotografía y sale Arana, es el personaje vestido de blanco aquí en la mitad. Y en esta foto me parece que ilustra muy bien lo que fue una gran innovación de la Casa Arana en términos del sistema del endeude, y es que la Casa Arana, y después muy rápidamente otras casas caucheras se comienzan a copiar, resuelve endeudar tribus. Ya no endeudan individuos y sus familias, sino endeudan a lo que se llamaban tribus, es decir, a las sociedades indígenas en su conjunto. Entonces queda la comunidad de tal parte endeudada con la Casa Arana y es responsable de la deuda. Entonces esa innovación, si se quiere llamar así, absolutamente perversa, de que ya la deuda no está en cabeza de individuos y sus familias, sino en cabeza de comunidades enteras, fue, digamos, uno de los ejes de cómo funcionaba la Casa Arana. La Casa Arana, pues desde esa época se volvió tristemente célebre, precisamente podemos pasar por el tratamiento que se les daba a los indígenas. Aquí hay una fotografía de la estación cauchera de Paraná, donde se ve a los indígenas que llegan con sus cargamentos de caucho, se los están pesando ahí para restarlos de la deuda. Hay un episodio que narra Casement, cuando un indígena que trae un cargamento de no sé cuántos kilos de caucho, 30-40 generalmente. Sí, de 30 a 40, que era lo que traían generalmente, le dan en pago un pocillo de peltre. Para que ustedes tengan idea de cómo funcionaba la especulación y la perversión. Y obviamente todo esto no es que a los indígenas les pareciera chéverísimo ir a comprar, que les dieran pocillos de peltre por el caucho.
Esto fue un proceso que se dio por medio de las armas. Las casas caucheras tenían grupos de hombres armados que salían a hacer lo que llamaban las correrías. Las correrías era que se iban a recorrer la región y a traerse encadenados a los indígenas, amarrarlos para que se prestaran a todo este sistema de la deuda, y los mantenían a punta de terror, a punta de torturas. Estas fueron las fotos publicadas por un señor Hardenburg que recorrió la región por esa época, que publicó un libro que se llama El Paraíso del Diablo, el Putumayo, El Paraíso del Diablo, donde pues relata los malos tratos y las torturas en las que se basaba este sistema de endeude. Aquí tenemos una de las primeras denuncias que se hicieron de esto. Esta es el diario La Felpa en Iquitos, que publica con estas ilustraciones pues las distintas formas de tortura y de violencia que se usaban en la cauchería. Sí, una cosa que además resalta mucho la vorágine es cómo además cuando llegaban las mujeres indígenas trayendo el caucho, a ellas las retenían y se las reparten a los capataces y a los hombres fuertes. Es decir, que los niveles de atropello son… La doble esclavitud de las mujeres. Además, cuando llegaban trayendo el caucho, las ponen a hacer tareas agrícolas y después las reparten como prostitutas entre los capataces. Es una cosa, la doble, triple, cuádruple, es una cosa que no para. Bueno. Y digamos, uno de las denuncias que tuvieron un impacto a nivel internacional fue, como estamos hablando de que aquí está involucrada una compañía británica, la Peruvian Amazon Company, con capital británico, con una junta directiva de señores muy elegantes en Londres. Entonces, cuando comienzan a salir todas estas denuncias, se resuelve la Gran Bretaña, el Departamento de Estado, como se llame, británico. Exacto, la Cancillería británica resuelve mandar a un investigador para que vaya y mire cómo es en el campo, en el terreno, la situación. Entonces mandan a Sir Roger Casement, quien era en ese momento el cónsul de Gran Bretaña en Río de Janeiro, y él venía precisamente de hacer una investigación semejante en el Congo de Leopoldo II sobre todas las barbaridades del gobierno de Leopoldo II en el Congo, que precisamente tenían que ver con la explotación de otra especie de caucho que se da en el Congo y de marfil. Entonces encargan a Casement y Casement produce un informe que se conoce como el Informe Azul Británico, donde él no solamente corrobora todas las denuncias que se habían comenzado a dar en Perú, sino que detalla con enorme precisión pues lo que está sucediendo. Bueno, lo que pasa con el informe de Casement es que el informe de Casement se presenta ante el Parlamento británico dice esto es inadmisible y se ordena la liquidación de la Casa Arana. Y no pasa nada. Nombran a Arana y Arana lo nombran liquidador. Entonces, con eso queda dicho todo. Sí. Quiero mencionar que Arana sale en la vorágine. Hay un capítulo donde Clemente Silva se encuentra frente a frente con Arana y tiene una confrontación con Arana. Sí. Él es personaje de la vorágine. Arana aparece como un personaje. Sí, que es absolutamente increíble. Liquidan la empresa. Sí. Arana es el liquidador, como acaba de decir Margarita, pues es un chiste. Sí. Se cuenta solo. Y los ingleses se lavan las manos de la cuestión y no pasa nada. Entonces, hay una misión diplomática inglesa que llega por otra vía a Colombia, que es un señor que se llama de apellido Thompson,
que está interesado en que sí se haga algo y parte de, dijéramos, su oferta al gobierno colombiano es que el gobierno británico intercedería a favor de Colombia en la resolución de la disputa de fronteras. Pero que se resuelva la cuestión de lo que está pasando con la Casa Rara. Entonces publica un libro que sale en Colombia, se escribe en inglés, pero se publica y se traduce inmediatamente en 1913, que se llama el Libro Rojo del Putumayo, en donde recoge, es como un pupurrí de todas las denuncias que hay, con un énfasis muy grande en que la disputa territorial tiene que resolverse a favor de Colombia para poder acabar con los horrores de lo que está sucediendo en las caucherías. Y ese libro lo menciono sobre todo porque es probable que sea el que leyó Rivera. Que sea la fuente de Rivera, porque el informe de Casement está en inglés, no fue traducido sino hasta hace relativamente poco. Rivera no hablaba inglés, ese era otro propósito de su viaje a Nueva York, era aprender inglés. Entonces Rivera muy seguramente no leyó el informe de Casement directamente, sino el Libro Rojo que fue publicado aquí en Colombia, que retoma el informe de Casement y, como dice Erna, otras de las denuncias de esa época. Ahora sí podemos pasar. Otra de las cosas interesantes de La Vorágine es que La Vorágine no se queda en mostrarnos una casa cauchera, ni un patrón cauchero. Por el contrario, en La Vorágine, además de la Casa Arana, se narran también las barbaridades de la Casa Funes en el Orinoco, se narran las barbaridades de la Casa Cauchera de Pesil, que no es un personaje ficticio, sino como Arana también es un cauchero brasilero del Alto Río Negro, que también aparece como personaje en La Vorágine. Entonces, con esto lo que hace Rivera es que nos da una imagen, digamos, de la dimensión que tenía en las caucherías en el Amazonas. Podemos pasar. Y todos estos dueños de caucherías, además de Funes, de Pesil, de Arana, podemos contar entre ellos a Suárez en el río Beni, en Bolivia, a Fitzcarral en el río Madre de Dios en Perú, en fin. Todos ellos, los varones del caucho, eran tales las ganancias que eran famosos por sus extravagancias. Se dice que mandaban a lavar la ropa a Europa. Como la ropa en los climas húmedos, selváticos, uno lava la ropa y nunca se seca y además le salen punticos negros, pues ellos mandaban la ropa que se las lavaran en Lisboa, a que se las lavaran en París. Construyeron este teatro que vemos aquí, que se llama el Teatro Amazonas, en la ciudad de Manaos. Ahí trajeron a que bailara a Ana Pavlova, trajeron a Enrico Caruso, trajeron grandes compañías de ópera del momento, y en fin, los tales varones del caucho eran todos famosos por su despilfarro, por su extravagancia, pues de toda la riqueza que habían extraído a sangre y fuego de los indígenas. Bueno, y no solo de los indígenas, porque también hay que ver cómo Brasil desplazó una cantidad de población a la que fue corriendo del nordeste brasileño, la reclutó para las caucherías del Brasil, del Amazonas, con el efecto de que en menos de, digamos, en el lapso de 40 años, se multiplica por 10 la población en esa zona, con toda la cantidad de gente que está muriendo por los maltratos. Es tanta la gente que se está desplazando, y en Perú, Colombia, etcétera, colonos que a su vez están siendo desplazados de las tierras que le habían ocupado a los indígenas en otra parte. Es decir, un poco lo que pasa en La Vorágine es que los colonos que están llegando, o sea, Rivera llega con un grupo de colonos que han desplazado guaíbos, que han colonizado el llano desplazando indígenas guaíbos y se van enganchados a las caucherías. Es decir, aquí el mapa sociológico es de una complejidad y de una riqueza impresionante, y uno agarra cada pista que da Rivera y se encuentra la complejidad del mundo amazónico. Aquí en este mapa entonces se muestra, esta es una muestra, apenas de ninguna manera es exhaustivo, es una muestra de las diferentes casas caucheras que había
por esa época en el Amazonas. Como podemos ver, no estamos hablando de una serie de iniciativas dispersas, sino de todo, realmente como lo describe en un momento dado Rivera, de todo un sistema de trabajo, un sistema de extracción del caucho que, como ustedes pueden ver, abarca toda la región Orinoco amazónica. Podemos pasar a la siguiente. Y para terminar, pues traíamos esta frase de Rivera con la que nosotros comenzamos la edición cosmográfica. Este es el epígrafe que escogimos para la introducción de la edición cosmográfica. Esta es la respuesta que le da Rivera a uno de sus críticos, que escribía con el seudónimo de Luis Trigueros, ¿no? Que en realidad se llamaba Ricardo Sánchez, que además había sido cónsul en Manaos durante la época de las caucherías y que nunca se había manifestado nada de lo que estaba pasando en la región. Entonces Rivera le contesta a sus críticas, que eran, tengo entendido, críticas más sobre la forma y, qué sé yo, la sintaxis, Una de las objeciones que le ponían a Rivera era: tiene demasiada cadencia esta novela. Como que mucha poesía. Entonces él le responde en una carta donde lo dice que lo que no puede perdonarle, esa es la cita, la frase que lo vemos, más lo que no puedo perdonarte es el silencio que guardas con respecto a la trascendencia sociológica de la obra. ¿Cómo no darse cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito a favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria? Dios sabe que al componer mi libro no obedecía a otro móvil que el de buscar la redención de esos infelices que tienen a la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. La obra se vende, pero no se comprende. Con eso terminamos. Bueno, estamos absolutamente felices de contar con estas dos grandes mujeres intelectuales, maestras, que además se han encargado de contagiar esa misma emoción y esa pasión por nuestro querido José Eustacio Rivera en sus clases, en sus universidades y en todo el mundo a donde son invitadas. Gracias a la Universidad Surcolombiana y nuestros amigos y amigas de la Universidad Surcolombiana también por acompañarnos, por hermanar esas agendas, porque también en la universidad se están haciendo muchas cosas para promover a José Eustacio Rivera. Gracias a los medios de comunicación que nos han acompañado, escritores, gestores culturales. Ya a partir de la tarde se encontrará en las páginas de la Gobernación esta transmisión para los que no pudieron estar aquí, y saludamos a los que nos siguen atentamente a través de la página de la Gobernación del Huila, de la emisora cultural y de la red de bibliotecas públicas del Huila. Pues estamos felices. Esta tarde también estaremos a las 6 de la tarde en el municipio de Rivera, mañana 7 de la noche en San Agustín, y pues tenemos un espacio de preguntas. Bueno, tenemos aquí, vamos a pasar otro micrófono. Mientras tanto, ya es buenas tardes. Señora von der Walde, señora Serge, agradezco su presencia aquí en el Huila y en Neiva, y agradezco sobre todo su forma de informar sobre la historia que está detrás de todos los acontecimientos, no únicamente
región Orinoco amazónica, sino también el lienzo que se ocurre con el Congo belga, que usted también mencionó. La cauchería fue una segunda forma, o una tercera, o una cuarta forma de esclavitud que ocurrió en el mundo, en este planeta, y seguramente tenemos hoy en día otras formas más de esclavitud en diferentes dimensiones más. Pero lo que a mí me parece interesante es una parte que quisiera que las dos señoras nos puedan responder. La parte es que yo leo o veo dentro de la historia, es algo que tiene paralelismo con la Divina Comedia de Dante Alighieri, que vemos que en el Orinoco y la Amazonía hay un